A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Nuevamente es una bendición poder estar juntos y compartir la palabra de Dios a través de la escuela sabática. Hemos llegado al final de nuestros estudios acerca del pacto eterno de Dios. Y esta semana vamos a estudiar acerca de los resultados que se operan en nuestra vida después de haber entendido, de haber aceptado y haber entrado en la vida del nuevo pacto. ¿Cuáles son esas bendiciones que Dios desea otorgarnos a través de la vida del nuevo pacto? Y vamos a encontrar que en la Biblia aparecen 3 grandes bendiciones que Dios nos ofrece. La primera de ellas la encontramos en el capítulo 10 del libro de Hebreos, a partir del versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí tenemos esta hermosa declaración que nos habla acerca de la bendición que tenemos ahora, gracias a lo que Jesús pudo hacer a través de este nuevo pacto. Y la primera bendición que Pablo nos dice que Dios nos ofrece es que ahora tenemos libertad de entrar hasta el santuario, hasta el trono de Dios, a través de ese camino que Jesús nos abrió, a través de su carne, a través de su encarnación. Y teniendo a este gran sumo sacerdote, que es Jesús, intercediendo por nosotros, entonces ahora podemos tener la paz que tal vez no teníamos antes y que Dios desea que nosotros tengamos. ¿Qué implica esa paz? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Aquí tenemos 3 aspectos. Corazón sincero. A Dios no podemos ocultarle nada. Por lo tanto, tenemos que ir a Dios tal y como somos. A menudo tal vez nos da vergüenza presentarnos a Dios. Nos sentimos que somos indignos de estar ante la presencia de Dios. Pero Dios no nos pide que vayamos a Él porque somos dignos, sino que Dios desea que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. ¿Qué significa un corazón sincero? Abrir nuestro corazón a Dios, abrir nuestro pensamiento a Dios, confesar a Dios lo que somos, confesar nuestras debilidades, confesar nuestras malas tendencias, confesar nuestros pecados. Y Pablo agrega, con plena certidumbre de fe. No debemos dudar por ningún momento de que Dios nos recibe, de que Dios nos acepta. A menudo el enemigo nos hace sentir indignos para ir a Dios, nos hace sentir inmerecedores de la gracia de Dios, pero debemos de tener la confianza de que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nunca nos va a rechazar. No importa cuán malos seamos, simplemente por el hecho de que nosotros nos acercamos sinceramente a Dios. Como dijo Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera.
con plena certidumbre de fe, confiando de que Dios realmente nos acepta. Dios realmente nos recibe. Y en tercer lugar, Pablo presenta que podemos también ser libres de nuestros pecados y lo expresa de la siguiente manera: purificados los corazones de mala conciencia. A menudo sabemos que la conciencia es la voz de Dios. La voz de Dios que nos reprende, la voz de Dios que nos habla, que nos señala nuestros errores, nuestros pecados. Y nuestra conciencia a menudo nos atormenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos lejos de Dios y cuando nosotros estamos en pecado, nunca vamos a tener una conciencia limpia delante de Dios. Por eso Pablo habla de purificar los corazones. ¿Qué significa? Nuestros pensamientos que estén en paz con Dios, de mala conciencia. Esto significa que cuando nosotros nos acercamos a Dios y podemos recibir esa paz que Dios nos ofrece, nuestros pensamientos ya no tendrán cargos de conciencia. Nuestros pecados ya no serán un tormento para nosotros, porque ahora hemos sido purificados por Cristo Jesús y ahora podemos vivir en paz con Dios y en paz también con nosotros mismos. En segundo lugar, Pablo también presenta el resultado del nuevo pacto como un cambio de vida. ¿Qué pasa cuando nuestra conciencia se limpia? Cuando nuestra conciencia se purifica. Nuestros corazones, nuestros pensamientos también cambian. Y esto es lo que Pablo presenta como el viejo hombre y el nuevo hombre. La pasada manera de vivir y una nueva forma de vida. Y en el libro de Efesios, capítulo 4, en el versículo 22, Pablo comienza este concepto de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Algunas veces hemos pensado que no es fácil despojarse del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre representa nuestra forma de vivir, pero una forma pasada, una forma pecaminosa. Ahora, cuando Pablo habla acerca de despojarse del viejo hombre, despojarse de la antigua manera de vivir, Pablo está hablando realmente de cambiar nuestra forma de pensar, de tener pensamientos diferentes, de tener pensamientos distintos. ¿Por qué? Porque él presenta el hecho de que el viejo hombre está viciado. Y entendemos que el concepto de estar viciado es algo que, aunque es malo, nos gusta hacer. Que aunque sabemos que nos hace daño, nosotros queremos hacerlo porque nos los pide nuestra naturaleza pecaminosa. Y aunque son deseos que nosotros tenemos, Pablo le llama los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque aparentemente esos vicios, esos deseos nos hacen felices, nos traen satisfacción, nos traen alegría. Sin embargo, toda esa alegría es un engaño. Toda esa satisfacción es un engaño. Es como vivir solamente una fantasía, algo que no se puede convertir en una realidad. Por eso en el siguiente versículo, que es el versículo 23, Pablo presenta el texto clave: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando Pablo habla del espíritu, Pablo se está refiriendo a los pensamientos. Y esto lo podemos ver en varios pasajes de sus epístolas. El espíritu de vuestra mente significa cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra forma de pensar. Y Pablo utiliza el concepto de renovar,
lo cual significa que no podemos ser cristianos, no podemos decir que hemos nacido en Cristo si seguimos teniendo el mismo pensamiento conforme a los deseos engañosos. Ahora, en el versículo 24, Pablo habla de esta renovación de la siguiente manera: y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo se describe esto nuevo hombre? Bueno, el nuevo hombre realmente significa una nueva manera de vivir. Y esta nueva manera de vivir, Pablo le agrega dos conceptos: de acuerdo a la justicia y de acuerdo a la santidad. Creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Así que no es una creación de acuerdo a nuestro propio concepto, sino es una creación de acuerdo al concepto de Dios. Y este concepto de Dios tiene que ver con la justicia. Ahora, ¿qué significa que el nuevo hombre es creado de acuerdo a la justicia? Esto significa que ahora nosotros ya somos justificados en Cristo Jesús. Ya no vivimos dependiendo de nuestras propias obras, de nuestros propios méritos delante de Dios, sino que ahora nosotros vivimos dependiendo de la justicia de Cristo Jesús. Y también en la santidad. ¿Qué significa la santidad? Bueno, la santidad sabemos que es el hecho de querer llegar a alcanzar el carácter de Dios, el carácter de Cristo Jesús. Ahora, en este concepto de santidad, sabemos que nosotros apuntamos hacia la perfección de Cristo Jesús. Nunca la vamos a lograr en este mundo. ¿Por qué? Porque nunca llegaremos a ser perfectos como Cristo, como Dios. Pero sí podremos siempre aspirar a alcanzar esa perfección de Cristo Jesús. No solamente en este mundo, sino también a través de la eternidad. Y entonces, este resultado se puede ver en lo que nosotros encontramos en nuestras acciones. El resultado se ve en nuestros hechos de la siguiente manera. El versículo 25, por lo cual, desechando la mentira. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. Versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Así que el pensamiento que nosotros tenemos va a ser reflejado en nuestras acciones. Porque como dijo Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, cuando nosotros hemos recibido ese cambio de mentalidad, ese cambio de espíritu, ese cambio de pensamiento, se va a reflejar también en nuestras acciones. Y finalmente, encontramos la tercera bendición o el tercer resultado, que es el gozo que nosotros podemos alcanzar como cristianos. Y este gozo lo encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 4, en el versículo 4, donde encontramos la siguiente declaración: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tenemos que hacer una diferencia entre lo que significa el concepto que algunos tenemos de felicidad. Cuando hablamos de felicidad, a menudo pensamos que alcanzamos la felicidad cuando ya no tenemos ningún problema en este mundo, ninguna preocupación. Sin embargo, tal vez nunca llegará a ese momento que podamos ser realmente y completamente felices, algo que solamente vamos a encontrar en el cielo, en la tierra nueva. Pero sí podemos encontrar el gozo en el Señor. ¿Y qué es el gozo en el Señor? Bueno, Pablo lo llama en 1 Timoteo capítulo 6, aquello que significa contentamiento en nuestras vidas. Y cuando nosotros hablamos acerca de contentamiento, Pablo presenta el concepto de contentamiento de la siguiente manera: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de
contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Pablo aquí expresa el hecho de que la piedad o la devoción o la religión es de gran ganancia siempre y cuando haya contentamiento. Ahora, el contentamiento, Pablo aquí lo presenta no desde una perspectiva material. A veces pensamos que si podemos tener muchos bienes materiales, podemos ser felices, o que los bienes materiales realmente nos harán felices. Y aunque es verdad que los bienes materiales pueden cambiar nuestra manera de vivir, Pablo dice, no es la base del contentamiento. ¿Por qué? Porque la base del contentamiento es sentirnos gozosos de poder confiar en Dios, aunque tal vez las circunstancias no sean buenas. Y es donde nosotros podemos decir, tal vez no podemos alcanzar la felicidad, pero sí podemos alcanzar el contentamiento. Y Pablo expresa este contentamiento de la siguiente manera, en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 10 al versículo 13. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En estos versículos nosotros podemos encontrar una descripción completa de lo que significa el contentamiento. Y Pablo expresa así aquí que el contentamiento, que es el gozo que nosotros podemos alcanzar en el Señor, es que aprendemos a vivir y a estar contentos en el Señor cualquiera que sea nuestra situación. Y Pablo habla aquí de situaciones adversas como de situaciones buenas. No siempre los seres humanos tenemos situaciones positivas, favorables. Algunas veces vamos a encontrar situaciones negativas, tristes en nuestra vida. Pero en estas circunstancias, Pablo habla de que nosotros podemos encontrar el gozo en el Señor. Ahora, el gozo en el Señor significa que cualquier cosa que pase en nuestra vida, vamos a entender que allí está la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque como Jesús dijo, ningún pajarillo cae al suelo, sino por la voluntad de Dios. Y aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. ¿Qué significa? Que nada escapa del control de Dios. Tal vez nosotros a veces sufrimos también por nuestras propias malas decisiones. Sin embargo, aún en las circunstancias difíciles, Dios tiene siempre un propósito bueno para nuestras vidas. Y por eso Pablo dice, debemos aprender a estar gozosos. No de vez en cuando, sino él dice, gozaos siempre en el Señor, regocijaos siempre en el Señor. Y aunque a veces hay momentos en que es muy difícil estar gozosos y tener confianza en Dios, ese es precisamente el resultado de poder vivir en la fe del nuevo pacto. Poder encontrar ese gozo en Dios, poder encontrar ese gozo en Cristo Jesús, aún en las circunstancias adversas. Por lo tanto, pedimos a Dios que si tenemos que pasar por pruebas, por dificultades, que Dios nos dé la fe y la paciencia para salir adelante, recordando que Dios no permitirá que seamos probados más de lo que nosotros podemos resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida a fin de que podamos mantenernos firmes. Que estos resultados del nuevo pacto se puedan dar en nuestras vidas. Primeramente, libres de una mala conciencia, teniendo la paz de Dios en nuestros corazones. En segundo lugar, un cambio de mente, un cambio de pensamiento, lo cual significa una vida nueva en Cristo Jesús.
Y en tercer lugar, poder estar siempre gozosos en el Señor. Porque recordemos, gran ganancia es la devoción acompañada de contentamiento. Porque al final, nada trajimos a este mundo, ni nada podemos llevarnos materialmente. Pero lo que sí podemos llevar con nosotros, aún después de esta vida, es la fe en Cristo Jesús, la fe en el nuevo pacto, la fe en esa esperanza de salvación. Que con esa fe podamos vivir justificados hasta el día que podamos encontrarnos con Cristo Jesús. A ti, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.